Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien, tanto todos mis compañeros como la docente. Bueno, en el día de hoy pues venimos a hablar sobre un tema muy interesante, el cual es el ámbito de la entrevista laboral, entrevista de selección. Pero primero que todo me gustaría hacer una breve introducción de mi grupo, pues nosotros somos estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya Fundes. Estamos cursando sexto semestre de Psicología de la Jornada Nocturna y mi grupo está conformado por mi compañera Angie Juliet Caicedo Cardoso, mi compañero John Freddy Díaz Flores y quien les habla, Valentina Prada Díaz. Ahora sí, daremos inicio. Bueno, ahora sí, para entrar más en el contenido de nuestra temática, es relevante iniciar primero que todo sabiendo qué es la entrevista de selección. Bueno, pues la entrevista de selección se puede definir como un proceso de comunicación preparado que se desarrolla cara a cara entre los entrevistadores o el entrevistador y el candidato aspirante al puesto. Esta es más o menos estructurada, es de carácter bidireccional y allí pues se comparte información relevante para ocupar un puesto de trabajo determinado. Por otra parte, pues los entrevistadores informan al candidato sobre el puesto de trabajo y la organización a la que desea incorporarse. Y asimismo, pues el aspirante informa sobre determinados aspectos propios para que los entrevistadores determinen si posee o no las características o competencias exigidas para desarrollar cierto trabajo y asimismo también las posibilidades de proyección futura dentro de la organización. Aunque existen algunas variantes cada vez pues más utilizadas en la entrevista de selección y pues estas se salen de la norma definitoria. Y entre esas encontramos dos, las cuales son la entrevista de selección virtual y la entrevista de centro de evaluación. En la primera, la entrevista de selección virtual, esta es realizada pues a través de videoconferencia u otras herramientas de telecomunicaciones. Estas siguen las mismas pautas que la entrevista de selección tradicional, pues excepto la presencialidad. La tendencia de esta pues es cada vez mayor sobre aquellas organizaciones que tienen como objetivo dispersarse multinacionalmente y pues que el trabajo es online, entonces hacen que este tipo de entrevistas sean cada vez más empleadas. Y por otra parte, la del centro de evaluación, pues esta evalúa a varios candidatos a la vez a partir de una serie de tareas que deben realizar, individual o en grupo. Allí pues los entrevistadores apenas participan, se centran en observar y calificar la realización de los ejercicios para inferir las habilidades y asimismo las competencias de los candidatos. Y pues también se utiliza normalmente para la selección de puestos directivos. Esta pues tiene una ventaja, la cual es poder evaluar en una única sesión pues a varios candidatos a la vez, lo que supone un ahorro tanto de costes y en tiempo, por lo que su utilización es cada vez mayor. Por otra parte, la entrevista de selección tiene varios objetivos. Entre uno de esos está el obtener información de los distintos candidatos que optan a un mismo puesto de trabajo. Esta pues trata como de reunir siempre información sobre las habilidades, conocimientos, competencias, experiencia, motivación e intereses de los aspirantes y asimismo pues para poder evaluar esta información en relación con las características del puesto, comprobando si el candidato reúne o no los requisitos necesarios para desempeñarse satisfactoriamente en el trabajo. En definitiva, pues el objetivo es como obtener información con el fin de valorar la adecuación de la persona al puesto, asimismo ayudándole a estimar la eficiencia del aspirante en el trabajo. Por otra parte, tenemos como segundo objetivo proporcionar información al candidato sobre las características del puesto y de la organización con el fin de que pueda determinar si está interesado en él. Pues de este modo, la entrevista de selección desempeña un papel muy importante en cuanto a la comunicación de las expectativas a los empleados potenciales. Como tercer objetivo, y no siempre reconocido, es que se basa pues en transmitir al candidato una buena imagen de la organización, puesto que la entrevista de selección actúa pues como una herramienta eficaz de relaciones públicas en la que pues el entrevistador a través de su modo de tratar a los aspirantes y el propio contexto de la entrevista proporcionarán pues una imagen positiva de la organización. Y como cuarto y último objetivo tendríamos finalmente pues ya tras efectuar una comparación con los demás candidatos, pues tomar la decisión sobre la persona más idónea para el puesto demandado. Ámbito de actuación y usuarios. Bueno, respecto a los usuarios, fundamentalmente pues serán psicólogos especializados en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones, con una serie de competencias y habilidades. Entre esas encontramos la evaluación del nivel de adecuación pues de las personas candidatas al perfil requerido por el puesto, pruebas psicotécnicas,
técnicas de simulación, entrevistas, etc. Por otra parte, tenemos la toma de decisiones sobre el nivel de adecuación, la incorporación, acogida y encuadramiento mediante un proceso de formación o training en el puesto de trabajo, para la cual habrá que, de manera conjunta también desarrollar técnicas de entrevista, escalas de valoración y test psicológicos, para valorar habilidades y actitudes, así como otros datos de interés para facilitar la selección, colocación y promoción. De cierta manera, también realizar evaluaciones de personal y entrevistas de selección, como ya lo dijimos anteriormente, proponer o decidir la contratación del personal de naturaleza directiva, técnica, administrativa u operativa. También en analizar y proponer el óptimo encuadramiento de las personas en los distintos puestos, adaptándose y adaptando permanentemente la estructura a la estrategia de la empresa. Y también desarrollar y aplicar técnicas como análisis, clasificación de puestos, entrevistas a los empleados, evaluaciones, test vocacionales, todo lo que tenga que ver en ese sentido. Por consiguiente, conoceremos las herramientas más útiles como lo son la comunicación, la interacción y el proceso. En la comunicación tenemos la escucha activa. Esta técnica se utiliza cuando intentamos comprender lo que nos dice la otra persona. Es decir, aquí buscamos ayudar a comprender qué es lo que quiere la otra persona, entender y aceptar sus sentimientos. Se debe tener paciencia y no interrumpir. Por otro lado está la interacción. En la interacción tenemos la empatía. Con esta técnica manifestamos comprensión y respeto hacia lo que expresa la otra persona, teniendo en cuenta sus sentimientos, emociones y pensamientos. Ahora bien, está el respeto incondicional. En el respeto incondicional vemos que es la capacidad para valorar al cliente como persona merecedora de la dignidad. Y por otro lado tenemos la autenticidad. El entrevistador debe tener la capacidad de ser genuino en el desempeño de su trabajo, no se debe aparentar en ningún momento. Ahora hablaremos sobre el proceso. En el proceso tenemos lo que es la exploración del problema. Su objetivo es que el cliente pueda explorar el problema desde su propio sistema de referencia, antes de concentrarse en otros temas. Es decir, el cliente debe dar su punto de vista a la situación o al problema que se le está presentando. Ahora hablaremos sobre la comprensión del problema. La comprensión del problema es para facilitar una nueva visión de su problema y que se centre en lo que podría hacer para afrontarlo de un modo más efectivo. Ahora hablaremos sobre la acción. En la acción, el entrevistador tiene que enfocar al cliente en el problema y ayudarlo a establecer sus objetivos pertinentes. En la entrevista de selección se debe tener en cuenta 3 etapas. La primera es la etapa de presentación. En la etapa de presentación se debe dar un inicio agradable, interactuar con la persona y se debe crear un ambiente de confianza para que ésta se sienta cómoda allí y pueda expresarse libremente. En la etapa del desarrollo se procede a obtener la información de la persona, ya sea cliente o paciente. En esta ocasión sería el cliente. Y como tercera etapa tenemos la etapa de cierre. Allí en la etapa de cierre tenemos que ser muy amables y dejar la puerta abierta para nuevas interacciones. Así darle la oportunidad al cliente de aclarar dudas, preguntas o algunos temas. Expectativas ante el puesto. El objetivo de este apartado es obtener información sobre cómo se imaginan los candidatos que es el puesto de trabajo, descubriendo los aspectos favorables y desfavorables que la oferta suscrita. Es un momento muy importante para aclarar que el demandante y sus expectativas pueden cumplirse en algún grado. En caso contrario, hay que ofrecer la información verídica para que el solicitante del empleado reconsidere una demanda. En este caso también encontramos las razones para presentarse al puesto de trabajo, que se trata de explorar en una primera aproximación las razones que mueven a los candidatos a considerar la oferta. Obtener un puesto de trabajo en el caso de tratarse del primer empleo, conseguir un puesto fijo cuando las condiciones de trabajo son precarias, mejorar las condiciones económicas con respecto a las que ya se tienen y aumentar el nivel de la responsabilidad mediante promoción profesional
o lograr un mayor prestigio. Encontramos también lo que es la formación. Es particularmente predictiva en los casos en que la experiencia laboral es escasa o incluso nula por tratarse la primera vez que el candidato accede a un puesto de trabajo. Encontramos también lo que es la experiencia profesional. Este apartado es el más importante en cualquier selección de personal. En el caso de que exista experiencia profesional, no solo es necesario detenerse exhaustivamente en el apartado de la formación, sino que en este caso son los datos de la experiencia laboral que pueden aportar a indicadores más fiables del éxito en el nuevo puesto. Encontramos también lo que es el ambiente familiar y social, que en este caso este apartado se analizará con gran cautela, evitando cuestiones relativas a la privacidad contempladas legalmente. No puedan emitir juicios o valoraciones a mostrar a estereotipos o prejuicios que incluso podrían cegar el buen resultado de la entrevista. También encontramos los aspectos a detectar por la observación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presentación de la persona o la imagen que da el candidato. Elementos como la apariencia, los modales, la forma de vestirse o de peinarse, el grado de aseo personal o los gestos o el tono de voz.